Prólogos de Baudelaire a la obra de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, su vida y sus obras. Algún maestro desventurado, a quien la inexorable fatalidad ha perseguido encarnizada, cada vez más encarnizada, hasta que sus cantos no tengan más que un solo estribillo, hasta que los cantos fúnebres de su esperanza hayan adoptado este melancólico estribillo. Nunca, nunca más. En su trono de bronce el destino se burla, de amarga hiel, empapando su esponja, y la necesidad es para ellos tenaza. Théophile Gautier, Tinieblas. En estos últimos tiempos compareció ante nuestros tribunales un desdichado, cuya frente estaba marcada por un raro y singular tatuaje. Desafortunado. Llevaba así encima de sus ojos la etiqueta de su vida como un libro, su título, y el interrogatorio demostró que aquel extraño rótulo era cruelmente verídico. Hay en la historia literaria destinos análogos, verdaderas condenas, hombres que llevan las palabras mala suerte escritas en caracteres misteriosos sobre las arrugas sinuosas de su frente. El ángel ciego de la expiación se ha apoderado de ellos y los azota con un hoyoto brazo, para ejemplo edificante de los demás. En vano su vida revela talento, virtudes, gracia. La sociedad tiene para ellos un anatema especial y les acusa a ellos de las lesiones que les ha causado. ¿Qué no hizo Hoffmann para desarmar al destino y qué no realizó Balzac para conjurar la fortuna? Existe, pues, una providencia diabólica que prepara la desgracia desde la cuna, que arroja con premeditación naturalezas espirituales y angélicas en medios hostiles, como si lanzara mártires a los circos. Existen, pues, almas santas y destinadas al altar, condenadas a ir hacia la muerte y hacia la gloria a través de sus propias ruinas. La pesadilla de las tinieblas asediará eternamente a esas almas elegidas. En vano se agitan, en vano se forman para el mundo, para sus previsiones y asechanzas. Perfeccionarán la prudencia, taparán todas las salidas y acolcharán las ventanas contra los proyectiles del azar, pero el diablo entrará por el agujero de la cerradura. Una perfección será el defecto en su coraza, y una cualidad superlativa, el germen de su condenación. Para romperla el águila desde lo alto del cielo, sobre su frente al aire soltará la tortuga, pues ellos deben perecer fatalmente. Su destino está escrito en todo su contexto. Brilla con siniestro resplandor en sus miradas y en sus gestos. Circula por sus arterias con cada uno de sus glóbulos sanguíneos. Un célebre escritor de nuestro tiempo ha escrito un libro para demostrar que el poeta no podía encontrar buen acomodo ni en una sociedad democrática, ni en una aristocrática. No hallará un lugar mejor en una república que en una monarquía absoluta y templada. ¿Quién ha habido, pues, replicarle perentoriamente? Yo aporto hoy una nueva leyenda en apoyo de su tesis y añado un nuevo santo al martirologio. Debo escribir la historia de uno de esos ilustres desventurados, demasiado rica en poesía y pasión, que ha venido después de tantos otros a desarrollar en este bajo mundo el rudo aprendizaje del genio entre las almas inferiores. Qué lamentable tragedia constituye la vida de Edgar Allan Poe. Su muerte supone un desenlace horrible, cuyo horror aumenta con su trivialidad. De todos los documentos que he leído, he sacado la convicción de que Estados Unidos solo fue, para Poe, una vasta cárcel que él recorría con la agitación febril de un ser creado para respirar en un mundo más elevado que el compuesto por una barbarie alumbrada con gas, y que su vida interior, espiritual, de poeta o incluso de borracho, no fue más que un intento perpetuo de huir de la influencia de esa atmósfera antipática. Una implacable dictadura es la que ejerce la opinión en las sociedades democráticas. No imploréis de ella ni caridad, ni indulgencia, ni flexibilidad alguna en la aplicación de sus leyes a los casos múltiples y complejos de la vida moral. Podría llegar a decirse que del amor impío a la libertad ha nacido una nueva tiranía, la tiranía de las bestias, o zoocracia, que por su feroz insensibilidad se asemeja al ídolo Juggernaut.
Uno de sus biógrafos nos dirá completamente en serio qué bien intencionado es el buen hombre, que Poe, de haber querido regularizar su genio y aplicar sus facultades creadoras de una manera más apropiada al suelo estadounidense, hubiese podido llegar a ser un autor de dinero, a money-making author. Otro, un cínico ingenuo, nos dirá que por bello que sea el genio de Poe, más le hubiera valido tener solo talento, ya que el talento se cotiza más fácilmente que el genio. Un tercero, exdirector de diarios y revistas y además amigo del poeta, confiesa que resultaba difícil darle trabajo y que se veía obligado a pagarle menos que a los otros porque escribía con un estilo demasiado por encima del vulgo. ¡Qué dorra trastienda!, como decía Joseph de Maistre. Algunos se han atrevido a más y han unido la más abrumadora falta de inteligencia a la hora de entender el genio de Poe a la ferocidad de la hipocresía burguesa, para insultarle a porfía, y después de su repentina desaparición han vapuleado ásperamente ese cadáver. En especial lo ha hecho el señor Rufus Griswold, quien, para aprovechar aquí la vengativa frase del señor George Graham, ha cometido entonces una infamia inmortal. Poe, quien quizá había experimentado el siniestro presentimiento de un final repentino, designó a los señores Griswold y Willis para ordenar sus obras, escribir su vida y restaurar su memoria. Ese pedagogo vampiro ha difamado ampliamente a su amigo en un increíble artículo mediocre y rencoroso que precisamente encabeza la edición póstuma de sus obras. ¿No existe entonces en Estados Unidos una disposición que prohíba a los perros la entrada en los cementerios? En cuanto al señor Willis, ha demostrado por el contrario que la benevolencia y el decoro van siempre unidos al verdadero talento, y que la caridad hacia nuestros semejantes, que es un deber moral, es también uno de los mandamientos del gusto. Si habláis de Poe con un estadounidense, vuestro interlocutor confesará el genio del escritor y hasta puede que se muestre orgulloso de él, pero en un tono sardónico de superioridad que deja traslucir al hombre positivo. También os hablará de la vida disoluta del poeta, de su aliento alcoholizado que hubiera prendido con la llama de una vela, de sus hábitos de vagabundo. Os dirá que era un ser errático y heteroclito, un planeta sin órbita que rondaba sin cesar, de Baltimore a Nueva York, de Nueva York a Filadelfia, de Filadelfia a Boston, de Boston a Baltimore, de Baltimore a Richmond. Y si sentís el corazón conmovido por estos preludios de una historia enormemente triste, y le dais a entender que tal vez no pueda culparse solamente a un individuo y que debe de ser difícil pensar y escribir cómodamente en un país donde hay millones de soberanos, un país sin capital, hablando con propiedad ni aristocracia, entonces veréis cómo los ojos de vuestro interlocutor se salen de las órbitas y empiezan a despedir rayos. La baba del patriotismo doliente sube hasta sus labios y América, por su boca, lanza injurias contra Europa, su vieja madre y la filosofía de los antiguos días. Repito que por mi parte he adquirido la convicción de que Edgar Allan Poe y su patria no estaban al mismo nivel. Estados Unidos es un país gigantesco e infantil, envidioso, naturalmente, del viejo continente, orgulloso de su desarrollo material anormal y casi monstruoso, ese recién llegado a la material historia. Tiene una fe ingenua en la omnipotencia de la industria. Está convencido, como algunos desdichados entre nosotros, de que acabará por tragarse al diablo. El tiempo y el dinero tienen allí un valor enorme. La actividad material sobredimensionada hasta adquirir las proporciones de una manía nacional deja en los espíritus muy poco sitio para las cosas no terrenales. Poe, que era de buena cuna y que por lo demás afirmaba que la gran desgracia de su país era no poseer una aristocracia racial, dado que, según decía él, en un pueblo sin aristocracia el culto de la belleza solo puede corromperse, reducirse y desaparecer, que acusaba a sus conciudadanos hasta por su lujo exagerado y oneroso, de todos los síntomas del mal gusto característico de los advenedizos que consideraba el progreso. La gran idea moderna, consideraba Poe, como un éxtasis de los crédulos, y que denominaba cicatrices y abominaciones rectangulares a los perfeccionamientos de la mansión humana, era allí un cerebro singularmente solitario. No creía más que en lo inmutable, en lo eterno, en el self-same, y gozaba un cruel privilegio en una sociedad enamorada de sí misma,
de ese sentido recto y grande a lo Maquiavelo que marcha delante del sabio como una columna luminosa a través del desierto de la historia. ¿Qué habría pensado? ¿Qué habría escrito ese infortunado si hubiese oído cómo la teóloga del sentimiento eliminaba el infierno por amor a la humanidad, cómo el filósofo de los números proponía un sistema de seguros, una suscripción de 5 céntimos por cabeza para la supresión de la guerra y la abolición de la pena de muerte y de la ortografía, esas dos locuras correlativas, y a tantos y tantos otros enfermos que escriben con la oreja inclinada hacia el viento, fantasías giratorias tan flatulentas como el elemento que se las dicta? Si añadís a esta visión impecable de verdad una auténtica enfermedad en ciertas circunstancias, una delicadeza tan exquisita de los sentidos a la que llegaría a atormentar una nota falsa, un refinamiento del gusto al que todo le sublevaba, excepto la exacta proporción, un amor insaciable por la belleza que había adquirido la potencia de la pasión morbosa, no se extrañará que para un hombre semejante la vida llegara a ser un infierno, y que haya acabado mal. Más bien os admirará que él haya podido durar tanto tiempo. La familia de Poe era una de las más respetables de Baltimore. Su abuelo materno había servido como Quartermaster General en la Guerra de la Independencia, y Lafayette le dispensaba una gran estimación y amistad. Este, durante su último viaje a Estados Unidos, quiso visitar a la viuda del general y transmitirle su gratitud por los servicios que le había prestado su marido. El bisabuelo se había casado con una hija del almirante inglés MacBride, quien estaba emparentado con las más nobles casas de Inglaterra. David Poe, padre de Edgar e hijo del general, se enamoró perdidamente de una actriz inglesa, Elizabeth Arnold, célebre por su belleza. Se fugó con ella y luego se casaron. Para unir más íntimamente su destino al de su mujer, David se hizo actor y apareció con ella en diferentes teatros de las principales ciudades de la Unión. Ambos, marido y mujer, fallecieron en Richmond en un escaso espacio de tiempo, y con su muerte dejaron en el abandono y en la penuria más absoluta a 3 criaturas, una de las cuales era Edgar. Edgar Allan Poe había nacido en Baltimore en 1813. Doy esta fecha de acuerdo con su propia afirmación, pues él rebatió la afirmación de Griswold, que había situado su nacimiento en 1811. Si alguna vez el espíritu novelesco, por usar una frase de nuestro poeta, ha presidido un nacimiento, un espíritu siniestro y tempestuoso, ese fue ciertamente su caso. Poe fue en verdad hijo de la pasión y de la aventura. Un rico comerciante de la ciudad, Mr. Allan, se entusiasmó con aquel hermoso desafortunado niño a quien la naturaleza había dotado de un aspecto encantador, y como no tenía hijos, lo adoptó. A partir de ese momento el niño pasó a llamarse Edgar Allan Poe. Se le educó en un grato desahogo económico y con la legítima esperanza de una de esas fortunas que dotan al carácter de una sobriedad certeza. Sus padres adoptivos lo llevaron consigo en un viaje a Inglaterra, Escocia e Irlanda, y antes de regresar a su país le dejaron en casa del doctor Bransby, quien dirigía un importante centro de enseñanza en Stoke Newington, cerca de Londres. Poe ha descrito en William Wilson aquella extraña casa, construida en el viejo estilo isabelino, y también sus impresiones de estudiante. Volvió a Richmond en 1822 y prosiguió sus estudios en Estados Unidos bajo la dirección de los mejores profesores. En la Universidad de Charlottesville, en la que ingresó en 1825, se distinguió no solo por una inteligencia casi milagrosa, sino también por un exceso casi siniestro de pasiones, una precocidad realmente estadounidense que fue la causa final de su expulsión. Conviene señalar de paso que Poe había demostrado ya en Charlottesville una muy notable aptitud por las ciencias físicas y matemáticas. Más tarde empleará esta con frecuencia en sus extraños cuentos y extraerá de ella algunos medios absolutamente inesperados. Pero tengo mis razones para pensar que no es a ese tipo de composiciones a las que él daba más importancia, y que quizá precisamente a causa de esa precoz aptitud las consideraba como sencillos juegos de manos en comparación con las obras de pura fantasía. Unas desafortunadas deudas de juego originaron una desavenencia pasajera entre él y su padre adoptivo, y Edgar, un suceso muy llamativo y que prueba, pese a lo que se ha dicho, que poseía una fracción de caballerosidad muy grande en su impresionable cerebro,
Concibió el proyecto de intervenir en las guerras de los helenos y de ir a luchar contra los turcos. Partió, pues, hacia Grecia. ¿Qué le sucedió en Oriente? ¿Qué hizo allí? ¿Estudió las costas clásicas del Mediterráneo? ¿Por qué le encontramos posteriormente en San Petersburgo sin pasaporte y metido en problemas? ¿Y en qué clase de asuntos se encuentra implicado para haberse obligado a recurrir al embajador estadounidense Henry Middleton a fin de librarse del castigo ruso y poder volver a su casa? Se ignoran los detalles. Existe ahí una laguna que solo él hubiese podido llenar. La vida de Edgar Allan Poe, su juventud, sus aventuras en Rusia y su correspondencia han sido anunciadas durante largo tiempo por los periódicos estadounidenses, pero nunca han aparecido. De regreso en Estados Unidos en 1829, expresó el deseo de ingresar en la escuela militar de West Point. Se le admitió, y allí, como en otras partes, dio pruebas de una inteligencia admirable y bien dotada, pero indisciplinada, y al cabo de unos meses fue expulsado. Al mismo tiempo se producía en su familia adoptiva un suceso que tendría graves consecuencias sobre su vida. La señora Allan, por quien Poe parece haber sentido un afecto verdaderamente filial, falleció, y el señor Allan se casó con una mujer muy joven. En esta época tuvo lugar una desavenencia doméstica, una historia rara y tenebrosa que no puedo contar porque ningún biógrafo la ha explicado con claridad. Por lo tanto, no resulta extraño que él se separara definitivamente del señor Allan y que éste, que tuvo hijos de su segundo matrimonio, le excluyera por completo de su testamento. Poco tiempo después de haber abandonado Richmond, Poe publicó un pequeño volumen de poesía que supuso una aurora realmente brillante. Para quien sabe sentir la poesía inglesa, hay ya en él un acento extraterrenal, una serena melancolía, una deliciosa solemnidad. La experiencia precoz, iba a decir, creo, la experiencia innata, que caracterizan a los grandes poetas. La miseria le hizo alistarse en el ejército durante una temporada, y podemos suponer que empleó los pesados ratos de ocio de la vida en la guarnición para preparar los materiales de sus futuras composiciones, unas obras extrañas que parecen haber sido creadas para demostrarnos que la singularidad es una de las partes integrantes de la belleza. De vuelta en la vida literaria, el único elemento en el que pueden respirar ciertos seres de clase, Poe sobrevivía en una extrema miseria hasta que un feliz azar hizo mejorar su situación. El propietario de una revista acababa de crear 2 premios, uno para el mejor cuento, otro para el mejor poema. Una caligrafía singularmente bella atrajo la mirada de Mr. Kennedy, el presidente del jurado, y le produjo el deseo de examinar por sí mismo los manuscritos. Y sucedió que Poe había ganado los 2 premios, aunque solo se le entregó uno. El presidente del jurado sintió la curiosidad de que le presentaran al desconocido autor. El director de la revista llevó hasta él a un joven de una belleza llamativa, vestido con andrajos y abrochado hasta la barbilla, y que tenía el aspecto de un caballero tan orgulloso como hambriento. Kennedy se portó bien con él. Le presentó a Poe a Thomas White, fundador en Richmond del Southern Literature Messenger. El señor White era un hombre audaz, pero sin ningún talento literario. Necesitaba un ayudante. Poe se encontró así a una edad muy temprana, 22 años, como director de una revista cuyo destino descansaba por completo en él. Él forjó entonces esa prosperidad. El Southern Literary Messenger reconoció desde ese momento que debía su público y su fructuosa notoriedad a aquel excéntrico maldito, aquel borracho incorregible. En esa revista aparecieron por primera vez La aventura sin par de un tal Hans Pfaall y otros cuentos que los lectores verán ahora desfilar ante sus ojos. Durante cerca de 2 años, Edgar Allan Poe, con un maravilloso ardor, asombró a su público con una serie de composiciones de un nuevo género y con artículos críticos, cuyas razonadas viveza, claridad y severidad estaban hechas realmente para atraer las miradas del público. Aquellos artículos trataban sobre libros de todo género, y la sólida cultura que el joven había adquirido le sirvió de mucho. Conviene saber que aquella considerable tarea la realizaba él por $500 anuales, es decir, por 2.700 francos al año. Inmediatamente, dice Griswold, lo cual quiere decir, se creía, pues, rico el muy imbécil. Se casó con una muchacha bella y encantadora de carácter amable y heroico, pero que no tenía un centavo, añade el propio Griswold en un tono de desdén. Era la señorita Virginia Clem.
una prima suya. Pese a los servicios prestados a su revista, el señor White riñó con Poe aproximadamente 2 años después. El motivo de esa ruptura eran, sin duda, los ataques de hipocondría y las crisis alcohólicas del poeta, unos accidentes característicos que ensombrecían su cielo espiritual, como esas nubes lúgubres que de pronto dan al paisaje más romántico un aire de melancolía en apariencia irreparable. A partir de entonces veremos al desventurado trasladar su tienda como un nómada del desierto y transportar su ligero equipaje por las principales ciudades de la Unión. En todas partes dirigió revistas o colaboró en ellas con brillantez. Difundió a través de ellas con una rapidez deslumbrante artículos críticos y filosóficos y cuentos henchidos de magia, que aparecieron reunidos bajo el título de Cuentos de lo grotesco y lo arabesco, un título notable e intencionado, pues los adornos grotescos y arabescos rechazan la figura humana, y ya se verá que por muchos conceptos, la literatura de Poe es extrahumana o sobrehumana. Sabemos, gracias a unos breves ofensivos y escandalosos insertados en los periódicos, que Mr. Poe y su mujer se encuentran enfermos de gravedad en Fordham y en una absoluta miseria. Poco tiempo después de la muerte de la señora Poe, el poeta sufrió los primeros ataques de delirium tremens. Un nuevo breve apareció en un diario, este más que cruel, en el que se le acusa de su desprecio y su repugnancia por el mundo, con lo que se crea uno de esos procesos tendenciosos a la opinión, unas verdaderas requisitorias contra las cuales tuvo que defenderse durante toda su vida en una de las luchas más estériles y fatigosas que conozco. Sin duda ganaba dinero, y sus trabajos literarios le permitían vivir casi con normalidad, pero poseo pruebas de que tenía que superar continuamente repugnantes dificultades. Soñó, como tantos otros escritores, con fundar una revista propia, quiso estar en su casa, y el hecho es que había sufrido lo bastante para desear con ardor aquel refugio definitivo de su pensamiento. A fin de alcanzar ese objetivo y conseguir una suma de dinero suficiente, tuvo que recurrir a las lectures. Ya se sabe lo que son estas lectures, una especie de especulación. El Colegio de Francia ha puesto a disposición de todos los literatos, pues el autor solo publica su lecture después de haber obtenido de ella todos los ingresos que puede producir. Poe había dado ya en Nueva York una lecture de Eureka, su poema cosmogónico, que había provocado incluso grandes discusiones. Pensó en dar aquella vez lecture en su tierra natal, Virginia. Contaba, como le escribió a Willis, con hacer una gira por el oeste y el sur, y confiaba en la participación de sus amigos del mundo de la literatura, además de sus antiguas amistades de la universidad y de West Point. Visitó pues las principales ciudades de Virginia y Richmond. Contempló de nuevo a aquel a quien había conocido allí tan joven, tan pobre, tan derrotado. Todos los que no habían visto a Poe desde su época oscura acudieron en masa para observar a su ilustre compatriota. Y él apareció apuesto, elegante, correcto como el genio. Incluso creo que desde hacía algún tiempo había llevado su condescendencia hasta el extremo de conseguir que le admitiesen en una sociedad de templanza. Escogió un tema tan amplio como elevado, el principio de la poesía, y lo desarrolló con esa lucidez que es uno de esos privilegios que tenía. Creía, como el verdadero poeta que era, que la finalidad de la poesía es de la misma naturaleza que su principio, y que no debe fijarse en otra cosa más que en sí misma. La buena acogida que recibió inundó su pobre corazón de orgullo y de gozo. Se mostraba tan encantado con ella que hablaban incluso de establecerse definitivamente en Richmond y de acabar su vida en los lugares favoritos de su infancia. Sin embargo, tenía asuntos pendientes en Nueva York y partió hacia allí el 4 de octubre. Se quejaba de escalofríos y de debilidad, debido a que seguía encontrándose bastante mal. Al llegar a Baltimore la noche del 6 de octubre, hizo llevar su equipaje al embarcadero desde donde debía dirigirse a Filadelfia, y entró en una taberna para tomar una bebida estimulante cualquiera. Allí, por desgracia, se encontró con unos viejos amigos y se detuvo más de la cuenta. A la mañana siguiente, en las pálidas tinieblas del alba, se encontró un cadáver en la vía pública. ¿Debe decirse así? No. Se trataba de un cuerpo aún vivo, pero al que la muerte había marcado ya con su real sello. En aquel cuerpo, cuyo nombre se ignoraba, no se hallaron papeles ni dinero, y se le llevó a un hospital. Allí murió Poe.
La noche misma del domingo 7 de octubre de 1849, a la edad de 37 años, vencido por el delirium tremens, ese terrible visitante que ya había atacado su cerebro una o dos veces. Así desapareció de este mundo uno de sus mayores héroes literarios, el hombre que había escrito en El gato negro estas palabras fatídicas. ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Esa muerte es casi un suicidio, uno preparado desde hacía largo tiempo. Cuando menos provocó un escándalo. El clamor fue grande y la virtud dio salida a su canto enfático, libre y voluntariosamente. Las oraciones fúnebres más indulgentes tuvieron que dejar sitio a la inevitable moral burguesa, que se cuidó de no perder una ocasión tan admirable. Mr. Griswold lo difamó. Mr. Willis, sinceramente afligido, se comportó más que decorosamente. Ay, aquel que había franqueado las alturas más dificultosas de la estética y se había sumido en los abismos más inexplorados del intelecto humano, aquel que a través de una vida que se asemeja a una tempestad sin calma, había encontrado nuevos medios, procedimientos desconocidos para asombrar la imaginación y seducir los espíritus sedientos de belleza, acababa de morir en unas horas en un lecho del hospital. ¡Qué destino! Y tanta grandeza y tanto infortunio para finalmente levantar un torbellino de fraseología burguesa y convertirse en pasto y tema de los periodistas virtuosos. Ut declamatio fias. Estos espectáculos no son nuevos. Es raro que un sepulcro reciente e ilustre no se convierta en un escandaloso lugar de cita. Por otra parte, la sociedad no ama a esos rabiosos desventurados, y ya sea porque perturbaban sus fiestas o porque de buena fe como remordimientos, tiene ella a no dudar razón. ¿Quién no recuerda las reacciones parisinas a raíz de la muerte de Balzac, quien murió, no obstante, de manera correcta? Y en fecha más reciente aún, hace hoy 26 de enero, un año exacto, un escritor de una honradez admirable, de una elevada inteligencia y siempre lúcido, fue, sin molestar a nadie, con discreción, tanta que parecía más bien desprecio, a exhalar su alma en la calle más negra que pudo encontrar. ¡Qué repugnantes homilías! ¡Qué refinado asesinato! Un célebre periodista que nunca aprendió de Jesús modales ni generosidad, encontró esta aventura lo bastante divertida para celebrarla con una burda ocurrencia. Entre la nutrida enumeración de los derechos del hombre, que la sabiduría del siglo XIX repite tan a menudo y con tanta complacencia, se han olvidado dos bastante importantes: el derecho a contradecirse y el derecho a marcharse. Pero la sociedad mira al que se va como si fuera un insolente. Castigaría de buena gana ciertos despojos fúnebres, como aquel infeliz soldado que sufría de vampirismo y a quien la visión de un cadáver exasperaba hasta el frenesí. Y con todo puede decirse que bajo la presión de determinadas circunstancias y después de un serio examen de ciertas incompatibilidades con creencias firmes en ciertos dogmas y metempsicosis, puede decirse, sin énfasis ni juegos de palabras, que el suicidio es a veces el acto más razonable de la vida. Y así se forma una compañía de fantasmas ya numerosa, que nos visita familiarmente y en la cual cada miembro viene a ensalzar su reposo actual y a confiarnos sus persuasiones. No obstante, debemos confesar que el lúgubre fin del autor de Eureka suscitó algunas consoladoras excepciones en las cuales podríamos desesperarnos y el mundo resultaría insufrible. Mr. Willis, como ya he dicho, habló con honradez y hasta con emoción de las buenas relaciones que había mantenido siempre con Poe. Los señores John Neal y George Graham llamaron al orden al señor Griswold. Mr. Longfellow supo alabar, algo muy meritorio, pues Poe le había maltratado cruelmente, de una manera digna de un poeta, su elevada potencia como poeta y como prosista. Un desconocido escribió que la América literaria había perdido su cabeza más poderosa. Pero el corazón que partieron, desgarraron y traspasaron con 7 puñales fue el de la señora Clem. Edgar era, a la vez, su hijo y su hija. Qué duro destino, dice Willis, de quien tomó estos detalles casi textualmente, qué duro destino el que ella velaba y protegía, porque Edgar Allan Poe era un hombre incómodo, aparte de escribir con una fastidiosa dificultad y en un estilo demasiado por encima del nivel intelectual común para poderle pagar mucho dinero.
Vivía siempre atosigado por problemas económicos, y con frecuencia él y su mujer enferma carecían del mínimo imprescindible para vivir. Un día, Willis vio entrar en su despacho a una mujer anciana, dulce y seria. Era la señora Clem. Buscaba trabajo para su querido Edgar. El biógrafo dice que se sintió profundamente emocionado no solo por el perfecto elogio, por la apreciación exacta que hizo ella del talento de su hijo, sino también por todo su aspecto exterior, por su voz suave y triste, por sus maneras un poco anticuadas pero bellas y nobles. Y durante varios años, añade, hemos visto a esa infatigable servidora del genio, pobre y mal vestida, de diario en diario, para vender unas veces un poema, otras un artículo, diciendo en ocasiones que él estaba enfermo, la única explicación, la única razón, la invariable disculpa que ella daba cuando su hijo sufría un ataque momentáneo de una de esas esterilidades que conocen los escritores nerviosos, sin permitir nunca que de sus labios se escapase una palabra que pudiera interpretarse como una duda, como una falta de confianza en el genio y en la voluntad de su bien amado. Cuando su hija murió, ella se consagró al superviviente de aquella destrozada batalla con un ardor maternal acrecentado. Vivió con él, le cuidó, le vigiló, le defendió contra la vida y contra él mismo. En verdad, termina Willis con una elevada e imparcial razón, si la abnegación de esta mujer, nacida con un primer amor y mantenida por la pasión humana, glorifica y consagra su objeto, ¿qué no dice en favor del que le inspiró una abnegación como esta, pura, desinteresada y santa como un centinela divino? Los detractores de Poe hubieran debido, en efecto, darse cuenta de que hay seducciones tan poderosas que tienen que ser virtudes. Podemos imaginar lo terrible que fue la noticia para la desdichada mujer. Escribió una carta a Willis de la cual proceden estas líneas. Me he enterado esta mañana de la muerte de mi bien amado Eddie. ¿Puede usted transmitirme algunos detalles, algunas circunstancias? Oh, no deje a su pobre amiga en esta amarga aflicción. Dígale al señor X que venga a verme. Tengo que comunicarle un encargo de mi pobre Eddie. No necesito rogarle que anuncie usted su muerte y que hable bien de él. Sé que lo hará. Pero recalque usted bien el hijo afectuoso que era para mí, su pobre madre desolada. Esta mujer se muestra ante mí grande y más que noble. Herida por un golpe irreparable, solo piensa en la reputación del que lo era todo para ella, y no basta para contestarle con decir que era un genio. Es preciso que sepan que era un hombre recto y afectuoso. Es evidente que esa madre, una antorcha y un hogar encendidos por un rayo del más alto cielo, nos ha sido dada como ejemplo a nuestras razas, muy poco preocupadas de la abnegación, del heroísmo y de todo aquello que es más que el deber. ¿No era justo escribir, antes de las obras del poeta, el nombre de aquella que fue el sol moral de su vida? Perfumará su gloria el nombre de la mujer cuya ternura sabía curar sus llagas y cuya imagen revoloteará sin cesar por encima del martirologio de la literatura. La vida de Poe, sus costumbres, sus modales, su ser físico, todo lo que constituye el conjunto de su personalidad, se nos muestra como algo tenebroso y brillante a la vez. Como persona era singular y seductor, y al igual que sus obras, estaba marcada por un indefinible sello de melancolía. Por lo demás, tenía notables talentos en numerosas facetas. De joven había demostrado una rara aptitud para toda clase de ejercicios físicos, y aunque no era muy alto, tenía pies y manos de mujer, y mostraba todo su ser ese carácter de delicadeza femenina. Era bastante robusto y capaz de realizar maravillosas pruebas de fuerza. En su juventud ganó una apuesta como nadador que supera la medida ordinaria de lo posible. Se diría que la naturaleza concede a aquellos de quienes quiere conseguir grandes cosas un temperamento enérgico, así como otorga una poderosa vitalidad a los árboles encargados de simbolizar el duelo y el dolor. Esos hombres de apariencia a veces enfermiza, están forjados como si fueran atletas, son aptos para la orgía y para el trabajo, dispuestos a los excesos y capaces de desarrollar una asombrosa sobriedad. Hay algunos rasgos relativos a Edgar Allan Poe, sobre los cuales existe un acuerdo unánime, como por ejemplo su elevada distinción natural, su elocuencia y su belleza, de la cual, según dicen, se sentía un tanto vanidoso.
Sus maneras, que mezclaban singularmente la altivez con una dulzura exquisita, estaban llenas de firmeza. Su fisonomía, su manera de caminar, su gestualidad, sus movimientos de cabeza, todo le señalaba, en especial en sus días buenos, como un ser elegido. Toda su persona respiraba una solemnidad penetrante. Estaba en realidad señalado por la naturaleza, como esas figuras de caminantes que atraen la mirada del observador y preocupan su memoria. El pedante y agrio Griswold confiesa que cuando fue a visitar a Poe y lo encontró pálido y enfermo aún por la enfermedad y la muerte de su mujer, se sintió muy conmovido, no solo por la perfección de sus modales, sino también por su fisonomía aristocrática y por la atmósfera perfumada de su habitación, amueblada con mucha modestia. Griswold ignora que el poeta posee más que todos los demás hombres ese maravilloso privilegio que se atribuye a la mujer parisina y a la española de saber adornarse con nada. Y que Poe, enamorado de la belleza en todas las cosas, hubiese encontrado el arte de transformar una choza en un palacio de gran clase. No fue el autor, dotado del talento más original y curioso, de proyectos de mobiliario, planos de casas de campo, de jardines y de reformas de paisajes. Existe una carta encantadora de la señora Frances Osgood, que fue una de las mejores amigas de Poe, en la que nos da los más curiosos detalles sobre sus costumbres, su persona y su vida doméstica. Esta dama, que también era una escritora distinguida, niega valientemente todos los vicios y todas las faltas achacados al poeta. Con los hombres, dice a Griswold, quizá fuese como usted le describe, y como hombre puede usted tener razón, pero yo afirmo que con las mujeres era muy distinto y que nunca hubo mujer alguna que conociera a Mr. Poe y no experimentase hacia él un profundo interés. Siempre me pareció que era un modelo de elegancia, de distinción y de generosidad. La primera vez que nos vimos fue en Astor House. Willis me había dado en casa El Cuervo, sobre el cual, según me dijo, su autor deseaba conocer mi opinión. La música misteriosa y sobrenatural de ese extraño poema me llegó tan adentro que cuando me enteré de que Poe quería que nos presentaran, experimenté un sentimiento singular que se asemejaba al espanto. Apareció con su bella y orgullosa cabeza, con sus ojos sombríos que lanzaban una luz elegida, una luz de sentimiento y de pensamiento, con sus maneras, que eran una mezcla inefable de altivez y de suavidad. Me saludó tranquilo, serio, casi frío, pero bajo aquella frialdad vibraba una simpatía tan marcada que me sentí muy impresionada. Fuimos amigos desde entonces hasta su muerte, y sé que me recordó en parte en sus últimas palabras y me dio, antes que su razón fuese derrocada de su trono, una prueba suprema de su fiel amistad. Era sobre todo en su interior, a la vez sencillo y poético, donde el carácter de Edgar Allan Poe se mostraba para mí bajo su mejor apariencia. Bromista, afectuoso, ingenioso, tan pronto dócil como indómito, como un niño mimado, tenía siempre para su joven, dulce y adorada mujer, y para todos los que acudían a visitarle, aun en medio de sus más fatigosas labores literarias, una palabra amable, una sonrisa benévola, atenciones graciosas y corteses. Se pasaba horas interminables ante su mesa, bajo el retrato de su Eleonora, la amada y la muerta, siempre asiduo a ese lugar, siempre resignado y fijando con su admirable letra las brillantes fantasías que cruzaban su asombroso cerebro, que estaba continuamente en alerta. Recuerdo haberle visto una mañana más alegre y jovial que de costumbre. Virginia, su dulce mujer, me había rogado que fuese a verlos, y me resulta imposible resistirme a sus ruegos. Le encontré trabajando en la serie de artículos que ha publicado bajo el título The Literature of New York. Vea usted, me dijo mientras desplegaba con una risa triunfal varios pequeños rollos de papel. Escribía sobre tiras estrechas, sin duda, para adaptar su copia a la justificación de los diarios. Voy a mostrarle a través de la diferencia de tamaños los diversos grados de estimación que tengo por cada miembro de su especie literaria. En cada uno de estos papeles se vapulea y discute a uno de ustedes. Ven aquí, Virginia, ayúdame. Y entonces los desplegaron todos uno por uno. Al final había uno que parecía interminable. Virginia retrocedió riendo hasta un extremo de la habitación, cogiéndolo por una punta, mientras su marido iba hacia otro rincón con la otra punta. ¿Y quién es el afortunado? Dije, que ha juzgado usted digno de esa inconmensurable ternura. ¿Ustedes la oyen?
como si su vanidoso corazoncito no le hubiese dicho ya que se trata de ella. Cuando me vi obligada a viajar por motivos de salud, mantuve una correspondencia regular con Poe, obedeciendo honesto a las vivas instancias de su mujer, quien creía que podía ejercer sobre él una influencia y un ascendiente saludables. En cuanto al amor y a la confianza que existían entre su mujer y él, y que eran para mí un espectáculo delicioso, no podría hablar de ellos con la convicción y el calor suficientes para hacerles justicia. No menciono algunos pequeños episodios poéticos a los cuales le impulsó su temperamento novelesco. Creo que era la única mujer a quien él amó de verdad. En los relatos cortos de Poe no hay nunca amor. Al menos Ligeia y Eleonora no son, hablando con propiedad, historias de amor, ya que la idea principal sobre la que giran estas obras es por completo diferente. Tal vez él pensaba que la prosa no era un lenguaje que estuviese a la altura de ese singular y casi intraducible sentimiento, porque su poesía, en cambio, está fuertemente saturada de amor. La divina pasión aparece en su lírica, magnífica, estrellada, velada siempre por una irremediable melancolía. En sus piezas habla a veces del amor como de algo cuyo nombre hace temblar la pluma. En La posesión de Arnheim afirmará que las cuatro condiciones elementales de la felicidad son la vida al aire libre, el amor de una mujer, el desapego de toda ambición y la creación de una nueva belleza. Lo que corrobora la idea de la señora Frances Osgood referente al trato caballeresco de Poe hacia las mujeres es que pese a su prodigioso talento para lo grotesco y lo horrible, no haya en toda su obra un solo pasaje dedicado a la lujuria, ni siquiera a los goces sensuales. Sus retratos de mujeres están, por decirlo así, aureolados. Brillan en el seno de un vapor sobrenatural y están pintados a la manera enfática de un adorador. En cuanto a los pequeños episodios de carácter novelesco, puede a uno extrañarle que un ser tan nervioso, cuya sed por la belleza era quizá su rasgo principal, haya cultivado a veces y con un ardor apasionado la galantería, esa flor volcánica y almizclada para la cual el cerebro vehemente de los poetas es un terreno predilecto. De su singular belleza personal, a la cual se refieren varios de sus biógrafos, el espíritu puede, creo yo, hacerse una idea aproximada de ella recurriendo a todas las nociones vagas y características que contiene el adjetivo romántica, que se usa generalmente para representar aquellos tipos de belleza que consisten sobre todo en la expresión. Poe tenía una frente amplia, dominadora, en la que ciertas protuberancias revelaban las facultades desbordantes que están encargadas de representar construcción, comparación, causalidad, y donde predominaban en un orgullo tranquilo el sentido de la idealidad, el sentido estético por excelencia. Sin embargo, pese a esos dones, o a una causa de esos privilegios exorbitantes, aquella cabeza vista de perfil no presentaba tal vez un aspecto agradable. Como en todas las cosas excesivas en un sentido, un defecto podía originarse de la abundancia, una pobreza de la usurpación. Tenía unos ojos grandes, sombríos y luminosos a la vez, de un color incierto y tenebroso que tendía hacia el violeta, la nariz noble y sólida, la boca fina y triste, aunque levemente sonriente, el cutis moreno claro, el rostro habitualmente pálido, la fisonomía un poco distraída e imperceptiblemente velada por una melancolía habitual. Su conversación era muy notable y tenía un fondo sustancioso. No era eso que se llama un parlanchín presuntuoso, algo horrible, y además su palabra como su pluma tenía horror a lo convencional, pero una amplia cultura, un rico vocabulario, unos profundos estudios y diversas impresiones recogidas en varios países convertían sus palabras en lecciones. Su elocuencia, esencialmente poética, llena de método y que sin embargo se desarrollaba más allá de cualquier método conocido, poseía un arsenal de imágenes sacadas de un mundo poco frecuentado por la mayoría de los espíritus. Un arte prodigioso para deducir de una proporción evidente y en absoluto aceptable nociones secretas y nuevas, para abrir sorprendentes perspectivas. En pocas palabras, gozaba del don de extasiar, de hacer pensar, de hacer soñar, de arrancar las almas del fango de la rutina. Tales eran sus deslumbradoras facultades, de las cuales muchas personas han conservado un recuerdo. Pero a veces sucedía, al menos eso cuentan, que el poeta se complacía en un capricho destructor,
y arrastraba de nuevo con brusquedad a sus amigos a la tierra por medio de un cinismo desconsolador y derrocaba con brutalidad su obra henchida de espiritualidad. Por lo demás, hay que señalar algo. Era muy poco exigente en la elección de sus oyentes, y creo que el lector encontrará sin dificultad a lo largo de la historia otras inteligencias grandes y originales para quienes toda compañía era buena. Ciertos espíritus solitarios en medio de la multitud y que se nutren del monólogo prescinden de la delicadeza en materia de público. Se trata en suma de una especie de fraternidad basada en el desprecio. De esa embriaguez, celebrada y reprochada con tal insistencia que podría hacer creer que todos los escritores de Estados Unidos, excepto Poe, son ángeles de sobriedad, hay que hablar, no obstante. Esta existe en varias versiones plausibles y ninguna excluye a las otras. Ante todo, estoy obligado a destacar que tanto Willis como la señora Osgood afirman que una cantidad muy pequeña de vino o de licor bastaba para perturbar por completo su organismo. Por cierto, es fácil suponer que un hombre tan verdaderamente solitario, tan profundamente desdichado y que pudo considerar con frecuencia todo el sistema social como una paradoja y una impostura, un hombre que, acosado por un destino inexorable, repetía a menudo que la sociedad no implica más que un tropel de miserables. Griswold refiere esta frase tan escandalizado como alguien que puede pensar lo mismo pero que no lo dirá nunca. Es natural. Digo, suponer que ese poeta, muy infantil en los azares de la vida libre, con el cerebro cercado por un trabajo áspero y continuo, haya buscado algunas veces la voluptuosidad del olvido en las botellas. Rencores literarios, vértigos del infinito, dolores hogareños, insultos de la miseria. Poe huía de todo ello a través de la negrura de la borrachera, como de una tumba preparatoria. Pero por buena que parezca semejante explicación, no la encuentro lo bastante amplia, y desconfío de ella a causa de su deplorable simplicidad. He sabido que él no bebía como alguien ansioso, sino como un bárbaro, con una actividad y una economía de tiempo totalmente estadounidense, como si realizase una función homicida, como si tuviese que matar algo en él, a worm that would not die. Además se cuenta que un día, cuando iba a volver a casarse, se habían publicado ya las amonestaciones y cuando le felicitaron por aquel enlace que le aportaba las más elevadas condiciones de felicidad y de bienestar, él respondió lo siguiente: es posible que se hayan publicado las amonestaciones, pero escuchen bien esto: no me casaré. Fue completamente borracho a escandalizar al vecindario de la que iba a ser su mujer. Así recurría a su vicio para librarse de un perjurio hacia la pobre muerta, cuya imagen vivía siempre en él y a quien había cantado la perfección en su Annabel Lee. Considero, pues, que en un gran número de casos existía el detalle infinitamente precioso de la premeditación, como es sabido y comprobado. Por otra parte, leo en un largo artículo del Southern Literary Messenger, esa misma revista cuya fortuna había él iniciado, que jamás la pureza y la perfección de su estilo, la claridad de su pensamiento y su ardor en el trabajo, fueron alterados por esa terrible costumbre, que la confección de la mayoría de sus excelentes piezas precedió o siguió alguna de sus crisis, que después de la publicación de Eureka se entregó lamentablemente a su inclinación, y que en Nueva York, la misma mañana en que aparecía El Cuervo, cuando el nombre del poeta corría por todas partes, él cruzaba Broadway tambaleándose de un modo bochornoso. Observen ustedes que las palabras precedió o siguió implican que la embriaguez podría servir tanto de estimulante como de relajante. Ahora bien, es indudable que de forma parecida a esas impresiones fugaces y chocantes, tanto más impactantes en sus reapariciones cuanto más fugaces son, que siguen a veces a un síntoma exterior, una especie de advertencia, como el sonido de una campana, una nota musical o un perfume olvidado, las cuales son también seguidas de un suceso análogo a otro ya conocido y que ocupaba el mismo lugar en una cadena anteriormente revelada, semejantes a esos singulares sueños recurrentes que se repiten cuando dormimos. Existen en la borrachera no solo encadenamientos de sueños, sino una serie de razonamientos que necesitan el medio que les ha dado origen para reproducirse. Si el lector me ha seguido sin repugnancia, habrá adivinado ya mi conclusión. Creo que en muchos casos, no en todos ciertamente, la embriaguez de Poe era un medio mnemotécnico, un método de trabajo, enérgico y mortal, pero apropiado a su naturaleza apasionada.
El poeta había aprendido a beber del mismo modo que un escritor escrupuloso se ejercita llenando cuadernos de notas. No podía resistir el deseo de hallar de nuevo las visiones maravillosas o aterradoras, las concepciones sutiles que había encontrado en una tempestad precedente. Eran unas viejas amistades que le atraían, imperativas, y para reanudar su relación con ellas tomaba el camino más peligroso, pero también el más directo. Una parte de lo que hoy produce nuestro goce es lo que le mató. Poco tengo que decir de las obras de ese singular genio. El público mostrará lo que piensa de ellas. Puede que me resulte difícil, pero no imposible, esclarecer su método, explicar su procedimiento, sobre todo en la parte de sus obras cuyo principal efecto reside en un análisis bien manejado. Podría introducir al lector en los misterios de su fabricación, extenderme largamente sobre esa porción de genio estadounidense que le hace regocijarse en una dificultad vencida, en un enigma explicado, en un tour de force ya realizado, que le impulsa a divertirse con una voluptuosidad infantil y casi perversa en el mundo de las probabilidades y de las conjeturas, y a crear mentiras a las cuales su arte sutil presta una vida verdadera. Nadie negará que Poe es un prestidigitador maravilloso, y sé que él otorgaba sobre todo su estimación a otra parte de sus obras. Tengo que hacer aquí algunas observaciones más importantes, pero también muy breves. No es debido a sus milagros materiales que le han dado, sin embargo, su fama, por lo que él conquistará la admiración de las gentes que piensan, sino por su amor a la belleza, por su conocimiento de las condiciones armónicas de la belleza, por su poesía profunda y quejosa, no obstante trabajada, transparente y correcta como una joya de cristal, por su admirable estilo, puro y singular, apretado como las mallas de una cota, complaciente y minucioso, y cuya más leve intención sirve para conducir suavemente al lector hacia un fin deseado, y en fin, sobre todo por ese genio muy especial, por ese temperamento único que le ha permitido pintar y explicar de una manera impecable, sorprendente y terrible la excepción en el orden moral. Diderot, para escoger un ejemplo entre cientos, es un actor sanguíneo. Poe es el escritor de los nervios, e incluso de algo más, y el mejor que yo conozco. En él toda entrada en materias atrayentes en violencia, como un torbellino. Su solemnidad sorprende y mantiene el espíritu alerta. Se percibe enseguida que se trata de algo serio, y lentamente, poco a poco, se desarrolla una historia cuyo interés completo se basa en una imperceptible desviación del intelecto, en una hipótesis audaz, en una dosificación imprudente de la naturaleza en la amalgama de las facultades. El lector apresado por el vértigo se ve obligado a seguir al autor en sus atractivas deducciones. Ningún hombre, lo repito, ha contado con mayor magia las excepciones de la vida humana y de la naturaleza, los ardores de curiosidad de la convalecencia, los finales de estación cargados de enervantes esplendores, los tiempos cálidos, húmedos y brumosos en que el viento del sur ablanda y afloja los nervios como las cuerdas de un instrumento, en que los ojos se llenan de lágrimas que no provienen del corazón. La alucinación que deja ante todo espacio para la duda y muy pronto se muestra convencida y razonadora como un libro, lo absurdo que se instala en la inteligencia y la rige como una lógica espantosa, la histeria que usurpa el sitio de la voluntad, la contradicción que se asienta entre los nervios y el espíritu, y el hombre desacorde hasta el punto de expresar el dolor mediante la risa. Él analiza la parte más fugaz, sopesa lo imponderable y describe de una forma minuciosa y científica de efectos terribles toda esa parte imaginaria que flota en torno al hombre nervioso y le hace acabar mal. El ardor mismo con que se arroja a lo grotesco por amor a lo grotesco, a lo horrible por amor a lo horrible, me sirve para comprobar la sinceridad de su obra y la unión del hombre con el poeta. He destacado ya que en varios hombres ese ardor era con frecuencia el resultado de una amplia energía vital desocupada, a veces de una obstinada castidad y también de una profunda sensibilidad contenida. La voluptuosidad sobrenatural que el hombre puede experimentar al ver correr su propia sangre, los movimientos repentinos violentos, inútiles, los fuertes gritos lanzados al aire sin que el espíritu los mande a la garganta, son fenómenos que deben situarse en el mismo orden. En el seno de esta literatura en la que el aire está enrarecido, el espíritu puede experimentar esa gran angustia, ese miedo inclinado hacia las lágrimas y ese malestar del corazón que residen en los lugares inmensos y singulares.
pero la admiración es más fuerte. Y además el arte es tan grande. Los fondos y los accesorios son en esta literatura apropiados al sentimiento de los personajes. Soledad de la naturaleza o agitación de las ciudades, todo está descrito en ella nerviosa y fantásticamente. Como a nuestro Eugène Delacroix, que ha elevado su arte a la altura de la gran poesía, a Edgar Allan Poe le complace agitar sus figuras sobre fondos violáceos y verdosos, en los que se revelan la fosforescencia de la podredumbre y el olor de la tormenta. La naturaleza que llaman inanimada participa de la naturaleza de los seres vivos, y como ello se estremece con un temblor sobrenatural y galvánico. El espacio se profundiza debido al opio, el cual da un sentido mágico a todos los tonos y hace vibrar todos los ruidos con una sonoridad más significativa. A veces unas lejanías magníficas, henchidas de luz y de color, se abren de repente en sus paisajes y se ve aparecer en el fondo de sus horizontes ciudades orientales y arquitecturas vaporizadas por la distancia, donde el sol lanza lluvias de oro. Los personajes de Poe, o más bien el personaje de Poe, el hombre de facultades sobreaguzadas, el hombre de nervios relajados, el hombre cuya voluntad ardorosa y paciente lanza un reto a las dificultades, aquel cuya mirada se clava con la rigidez de una espada sobre objetos que se agrandan a medida que él los mira, es el mismo Poe. Y sus mujeres, todas dolientes y luminosas, que mueren de extraños males y hablan con una voz que parece música, son también él, o cuando menos por sus raras aspiraciones, por su saber, por su melancolía incurable, tienen una gran parte de la naturaleza de su creador. En cuanto a su mujer ideal, a su titánida, se revela bajo diferentes retratos esparcidos en sus demasiado escasos poemas, retratos o aún mejor, modos de sentir la belleza, que el temperamento del autor aproxima y confunde en una unidad vaga pero sensible, en la que acaso vive más delicadamente que en otra parte, ese amor insaciable por la belleza, que es su gran título. Es decir, el resumen de los títulos que él posee al efecto y al respeto de los poetas. Si tengo una nueva ocasión, como espero, de hablar de este lírico, analizaré sus opiniones filosóficas y literarias, así como en general las obras cuya traducción completa tendría pocas probabilidades de éxito entre un público que prefiere con mucho la diversión y la emoción a la más importante verdad filosófica. Charles Baudelaire. Nuevas notas sobre Edgar Allan Poe, por Charles Baudelaire. Literatura decadente. Unas palabras vacías que oímos salir con frecuencia con la sonoridad de un enfático bostezo de la boca de esas esfinges sin enigma que vigilan las puertas sagradas de la estética clásica. Cada vez que resuena el oráculo irrefutable, pueden afirmarse que se trata de una obra más divertida que la Ilíada. Se trata sin duda de un poema o de una novela cuyas partes están hábilmente dispuestas para la sorpresa, cuyo estilo está magníficamente adornado y en la cual una mano impecable utiliza todos los recursos lingüísticos y prosódicos. Cuando oigo retumbar esta anatema, que dicho sea de paso, por lo general siempre recae sobre alguno de mis poetas preferidos, siempre siento ganas de responder: ¿me tomáis por un bárbaro como vosotros y me creéis capaz de divertirme tan tristemente como lo hacéis vosotros? Entonces se agitan grotescas comparaciones en mi cerebro. Me parece que me presentan a dos mujeres. La primera una matrona rústica, repugnante de salud y de virtud, sin gracia en el andar y sin mirada, en resumen que no debe nada sino a la simple naturaleza. Y la segunda, una de esas bellezas que dominan y oprimen el recuerdo, uniendo a su encanto profundo y original toda la elocuencia del tocado, dueña de su paso, consciente y reina de sí misma, con una voz que habla como un instrumento bien afinado y unas miradas henchidas de pensamiento que sólo dejan emanar aquel que quieren. No tendría dudas en mi elección, y aun así hay esfinges pedagógicas que me reprocharían mi agravio al honor clásico, pero dejando a un lado las parábolas, creo que me está permitido preguntar a esos hombres sabios si comprenden bien toda la vanidad, toda la inutilidad de su sabiduría. La expresión literatura decadente implica la existencia de una escala de literaturas, una balbuciente, otra infantil, una tercera adolescente, etc.
Este término, quiero decir, supone algo fatal y providencial como un decreto ineluctable, y es completamente injusto reprocharnos el que acatemos la ley misteriosa. Todo cuanto puedo comprender de la palabra académica en que resulta vergonzoso obedecer a esa ley con placer, y que somos culpables de regocijarnos en nuestro destino. Ese sol que hace unas horas aplastaba todas las cosas con su luz recta y blanca, va a inundar muy pronto el horizonte occidental con colores variados. En los juegos de ese sol agonizante, ciertos espíritus poéticos hallarán nuevas delicias, descubrirán en él columnatas deslumbradoras, cascadas de metal en fusión, paraísos de fuego, un esplendor triste, la voluptuosidad de la pena, todas las magias del ensueño, todos los recuerdos del opio, y la puesta del sol aparecerá ante ellos, en efecto, como la maravillosa alegoría de un alma cargada de vida que desciende por detrás del horizonte con una magnífica provisión de pensamientos y de sueños. Pero los profesores no han pensado que durante el movimiento de la vida esta combinación puede presentarse de manera completamente inesperada para su sabiduría de colegiales, y entonces su insuficiente lenguaje cae en falta, como en el caso, un fenómeno que quizás se multiplicará con variantes, de una nación que comienza por la decadencia y empieza por donde las otras se acaban. En las inmensas colonias del siglo actual se crean literaturas nuevas y en ellas se producirán seguramente accidentes espirituales de la escuela, joven y vieja a la vez. América balbucea y chochea con una volubilidad asombrosa. ¿Quién podría contar sus poetas? Son innumerables. Sus literatas pedantes llenan las revistas. Sus críticos. ¿Podéis creer que posee pedantes que pueden equipararse a los nuestros para atraer otra vez sin cesar el artista o la belleza antigua, para interrogar a un poeta o a un novelista sobre la moralidad de sus objetivos y la cualidad de sus intenciones? Hay allí como aquí, pero aún más que aquí, literatos que no saben ortografía, una actividad pueril e inútil, compiladores a montones, repetidores, plagiarios de plagios y críticos de críticos, en ese hervidero de medianías, en ese mundo enamorado de los perfeccionamientos materiales, un escándalo de un nuevo tipo que hace comprender la grandeza de los pueblos ociosos, en esa sociedad de ávida, de sorpresas, enamorada de la vida, pero sobre todo de una vida llena de emociones, apareció un hombre que ha sido grande no sólo por su sutileza metafísica, por la belleza siniestra o encantadora de sus concepciones, por el rigor de su análisis, sino también grande y no menos grande como caricatura. Debo explicarme con cierto cuidado, porque recientemente un crítico imprudente utilizaba, para denigrar a Edgar Allan Poe y para invalidar la sinceridad de mi admiración, la palabra saltimbanqui que había yo mismo aplicado al noble poeta casi como un elogio. Desde el seno de un mundo voraz, hambriento de materialidades, Poe se lanzó a los sueños. Ahogado como estaba por la atmósfera estadounidense, escribió como encabezamiento a Eureka: ofrezco este libro a los que han puesto fe en los sueños, como en las únicas realidades. Fue él, pues, una admirable protesta. Lo fue y la hizo a su manera, in his own way. Poe, que en el coloquio entre monos y una suelta a torrente su desprecio y su asco sobre la democracia, el progreso y la civilización, es el mismo autor que para extasiar la credulidad, para robar la simpleza de los suyos, ha asentado con mayor energía la soberanía humana y ha fabricado con mayor ingenio las patrañas más halagüeñas para orgullo del hombre moderno. Considerado bajo ese aspecto, Poe se me aparece como un idiota que quiere ruborizar a su amo. En fin, para afirmar mi pensamiento de una manera más clara aún, Poe fue siempre grande, no solo en sus nobles concepciones, sino también como bromista. Porque él no se dejó engañar nunca. No creo que el virginiano que escribió tranquilamente en pleno desbordamiento democrático: el pueblo no tiene nada más que hacer con las leyes que obedecerlas, haya sido nunca víctima de la sabiduría moderna. La nariz del populacho es su imaginación, por esa nariz se le podrá conducir siempre con facilidad.
y otros 100 pasajes en los que la burla llueve, espesa como la metralla, aunque indolente y altiva. Los swedenborgianos le felicitan por su revelación mesmérica, como esos ingenuos iluminados que antaño veían en el autor de El diablo enamorado a alguien capaz de revelar sus misterios. Le dan las gracias por las grandes verdades que Poe acaba de proclamar, pues han descubierto, oh comprobadores de lo que puede ser comprobado, que todo cuanto él ha enunciado es absolutamente cierto, si bien al principio, confiesan estas buenas gentes, han tenido la sospecha de que todo aquello podía ser una simple ficción. Poe responde que por su parte él no lo ha dudado nunca. Será preciso citar aún este breve pasaje que salta a la vista al ojear por centésima vez sus divertidos Marginalia, que son como la cámara secreta de su espíritu. La enorme multiplicación de los libros en todas las ramas del conocimiento es una de las grandes calamidades de esta época, porque es uno de los más serios obstáculos para la adquisición de todo conocimiento positivo. Aristócrata por naturaleza, más aún que de nacimiento, el virginiano, el hombre del sur, el Byron, perdido en un mundo malvado, conservó siempre su impasibilidad filosófica, y ya defina la nariz del populacho, se mofe de los fabricantes de religiones o se ríe de las bibliotecas, sigue siendo lo que fue y lo que será siempre el auténtico poeta. Una verdad vestida de una manera extraña, una paradoja aparente que no quiere codearse con la multitud y que corre al extremo oriente cuando el fuego artificial arde al poniente. Pero he aquí lo más importante. Observemos que ese autor, producto de un siglo infatuado de sí mismo, hijo de una nación más infatuada de sí misma que ninguna otra cosa, ha visto claramente y ha afirmado imperturbable la maldad natural del hombre. Hay en el hombre, según él, una fuerza misteriosa que la filosofía moderna no quiere tener en cuenta, y no obstante, sin esa fuerza innominada, sin esa tendencia primordial, una parte de las acciones humanas quedarían sin aclarar, inexplicables. Esos actos solo poseen su atractivo porque son malos, peligrosos, poseen la atracción del abismo. Esta fuerza primitiva, irresistible, es la perversidad natural, que hace que el hombre sea continuamente y a la vez homicida y suicida, asesino y verdugo, porque, añade él con una sutileza notablemente satánica, la imposibilidad de encontrar un motivo razonable suficiente para explicar ciertos actos malos y peligrosos podría llevarnos a considerarlos como resultado de las sugerencias del diablo, si la experiencia y la historia no nos enseñasen que Dios extrae de ellos a menudo el establecimiento del orden y el castigo de los malvados. Después de haber utilizado a estos mismos malvados como sus cómplices, lo confieso, esta frase se desliza en mi espíritu cual un supuesto tan pérfido como inevitable. Pero solo quiero por ahora tener en cuenta la gran verdad olvidada, la perversidad primordial del hombre, y no sin cierta satisfacción veo como algunos restos de la vieja sabiduría regresan a nosotros procedentes de un país del que no se esperaba que vinieran. Es grato que algunas explosiones de la vieja verdad salten así a la cara de todos esos aduladores y engatusadores de la humanidad que repiten con todas las variaciones posibles de tono: he nacido bueno, y tú también, y todos nosotros hemos nacido buenos. Aunque esos igualitarios a contrapelo olvidan, no, fingen olvidar, que todos hemos nacido marcados por el mal. Qué mentira podía engañar al que a veces, por dolorosa necesidad del ambiente, las componía tan bien. Qué desprecio mostraba por los filósofos de tercera en sus días buenos, en aquellos días en los que estaba, por así decirlo, iluminado. Ese poeta de quien varias de sus ficciones parecen compuestas a propósito para confirmar la pretendida omnipotencia del hombre, ha querido algunas veces depurarse él mismo. El día en que escribió Toda la certeza está en los sueños, rechazaba su propio americanismo y se dirigía hacia la región de las cosas inferiores. Otras veces volvía al verdadero camino de los poetas, obedeciendo sin duda la ineluctable verdad que nos acomete como un demonio, y exhalaba los ardientes suspiros del ángel caído que se acuerda de los cielos.
Mostraba su añoranza por la edad de oro y el paraíso perdido. Lloraba toda esa magnificencia de la naturaleza, encogiéndose ante el cálido aliento de los hornos. Daban fin esas admirables páginas, coloquio entre monos y una, que hubiera encantado y turbado al impecable de Mestre. Es él quien ha dicho a propósito del socialismo, en la época en que éste no tenía todavía un nombre, en que ese nombre al menos no estaba por completo vulgarizado: el mundo está infestado actualmente por una nueva secta de filósofos que no se han reconocido aún como secta y que por consiguiente no han adoptado ningún nombre. Son los creyentes de toda Antiguaya, como quien dice, predicadores de lo viejo. El gran sacerdote en el este es Charles Fourier, en el oeste Horace Greeley, y son de verdad unos grandes sacerdotes. El único lazo común entre la secta es la credulidad, llamémosla demencia, y no hablemos más de ello. Preguntad a uno de sus miembros por qué cree esto o aquello, y si es de recta conciencia, los ignorantes lo son por lo general, os dará una respuesta análoga a la de Talleyrand, cuando le preguntaron por qué creía en la Biblia. Creo en esa obra, dijo, primero porque soy obispo de Auton, y en segundo lugar porque no entiendo nada absolutamente de ella. Lo que estos filósofos llaman argumento es una manera propia de negar lo que es y de explicar lo que no es. El progreso, esa gran herejía de la decrepitud, no podía tampoco escaparse de sus palabras. El lector verá en diferentes pasajes qué términos empleaba para representarlo. Se diría realmente, al ver el ardor que pone en ello, que tenía que vengarse de él como si se tratase de un obstáculo público, de una plaga de la calle. ¿Cuánto se habría reído él con esa risa despreciativa del poeta que no se suma nunca al grupo de los crédulos si se hubiese encontrado, como me ocurrió a mí recientemente, con esa frase mirífica que hace soñar sobre los graciosos y deliberados absurdos de los payasos, y que he encontrado pavoneándose con perfidia en un diario más serio? El progreso incesante de la ciencia ha permitido muy recientemente encontrar de nuevo el secreto perdido y durante tanto tiempo buscado de fuego griego, temple del cobre, algo, lo que sea que haya desaparecido, cuyas aplicaciones más perfectas se remontan a una época bárbara y muy antigua. He aquí una frase que puede considerarse un verdadero hallazgo, un brillante descubrimiento incluso en el siglo del progreso incesante. Pero creo que la momia, al amistaqueo, no hubiese dejado de preguntar con el tono suave y discreto de la superioridad, si era también gracias al progreso incesante, a la ley fatal e irresistible del progreso, por lo que ese famoso secreto se había perdido. Por eso, y dejando ya este tono bromista en un tema que encierra tantas lágrimas como risa, ¿no es algo en verdad sorprendente ver una nación, o varias, o más bien a la humanidad al completo, decirle a sus sabios, a sus hechiceros: os amaré y os haré grandes si me convencéis de que progresamos sin querer, inevitablemente, durmiendo? Libradnos de la responsabilidad, evitadnos la humillación de las comparaciones, falsead la historia, y podréis llamaros a vosotros mismos los sabios de los sabios. No es motivo de asombro que esta idea tan sencilla no estalle en todos los cerebros, que el progreso, mientras exista, perfecciona el dolor a medida que refina la voluptuosidad, y que, si la epidermis de los pueblos se va volviendo más delicada, no persigan sin duda más que un Italiam fugientem, una conquista perdida a cada minuto, un progreso que siempre se niega a sí mismo. Pero estas ilusiones, interesadas por lo demás, tienen su origen en un fondo de perversidad y de mentira. Meteoros de los pantanos, que impulsan hacia el desdén a las almas enamoradas del fuego eterno, como Edgar Allan Poe, y exasperan las inteligencias oscuras, como Jean-Jacques, en quien una sensibilidad herida y dispuesta a la rebeldía hace las veces de filosofía. Que éste tuvo razón contra el animal depravado es indudable, pero el animal depravado tiene derecho a reprocharle la invocación a la simple naturaleza. La naturaleza solo produce monstruos, y toda la cuestión está en entender qué significa la palabra salvajes. Ningún filósofo se atreverá a proponer como modelos a esas desdichadas hordas podridas, víctimas de los elementos, pastos de los animales, tan incapaces de fabricar armas como de concebir la idea de un poder espiritual y supremo.
Pero si se quiere comparar al hombre moderno, el hombre civilizado con el hombre salvaje, o más bien una nación llamada civilizada con otra llamada salvaje, es decir, privada de todos los ingeniosos inventos que dispensan al individuo del heroísmo, ¿quién no ve que todo el honor corresponde al salvaje? Por su naturaleza, incluso por necesidad. Él es enciclopédico, mientras que el hombre civilizado se encuentra confinado en las regiones infinitamente pequeñas de la especialidad. El hombre civilizado inventa la filosofía del progreso para consolarse de su abdicación y de su decadencia, en tanto que el hombre salvaje, esposo temido y respetado, guerrero obligado a la valentía personal, poeta en las horas melancólicas en que el sol poniente invita a cantar al pasado y los ascendientes, roza desde más cerca el lindero del ideal. ¿Qué laguna nos atrevemos a reprocharle? Tiene al sacerdote, al hechicero y al médico. ¿Qué digo? Tiene al dandy, suprema encarnación de la idea de lo bello, llevada a la vida material, que dicta la forma y regula las maneras, sus vestidos, sus adornos, sus armas, su calumé, revelan una facultad inventiva que nos ha abandonado hace largo tiempo. Vamos a comparar nuestros ojos perezosos y nuestros oídos sordos con esos ojos que atraviesan la bruma, con esos oídos que oirían crecer la hierba, y a la salvaje de alma sencilla e infantil, animal obediente y cariñoso, que se entrega por entero y que sabe que es tan solo la mitad de un destino. ¿La proclamaremos inferior a la dama estadounidense de la que el señor Belegaric, redactor del Moniteur de l'Épicerie, ha creído hacer el mejor elogio diciendo que era el ideal de la mujer entretenida? Esta misma mujer, cuyas costumbres demasiado positivas han inspirado a Edgar Allan Poe, él, tan galante, tan respetuoso de la belleza, las siguientes tristes líneas. Esos inmensos bolsos parecidos a un pepino gigante, que están de moda entre nuestra belleza, no son, como se cree, de origen parisino, son perfectamente indígenas. ¿Para qué es necesaria una moda semejante en París, donde una mujer no lleva en su bolso más que dinero? Pero en cambio, el bolso de una estadounidense, es preciso que éste sea lo bastante grande para que pueda guardar en él todo su dinero y toda su alma, además. En cuanto a la religión, no hablaré de Huitzilopochtli con tanta ligereza como lo ha hecho Alfred de Musset. Confieso sin rubor que prefiero con mucho el culto de Tutatis al de Mamón y el sacerdote que ofrece al raptor de hostias humanas, unas víctimas que mueren con honor, que desean morir. Me parece un ser completamente tierno y humano, comparado con el financiero que inmola pueblos solo en su propio provecho. De cuando en cuando se siguen vislumbrando estas cosas, y una vez encontré en un artículo de Barbie d'Aurevilly una exclamación de tristeza filosófica que resume todo lo que me gustaría decir a mí a este respecto. Pueblos civilizados, que lapidáis sin cesar a los salvajes, muy pronto no mereceréis siquiera ser idólatras. Semejante medio, como ya he dicho y no me resisto al deseo de repetirlo, no está hecho en absoluto para los poetas. Lo que un espíritu francés, el más democrático que supongáis, entiende por Estado, no encontraría sitio en un espíritu estadounidense. Para cualquier inteligencia del viejo mundo, un Estado político tiene un centro de movimiento que es su cerebro y su sol, unos recuerdos antiguos y gloriosos, unos largos anales poéticos y militares, una aristocracia que en la pobreza, hija de las revoluciones, no puede añadir más que un paradójico lustre. Pero eso, ese tropel de vendedores y de compradores, ese sin nombre, ese monstruo sin cabeza, ese deportado más allá del océano es Estado. Lo admito, sí. Una gran taberna a la que afluyen los clientes y se trata de negocios sobre mesas manchadas entre el bullicio de desagradables conversaciones, puede asimilarse a un salón, a lo que llamábamos antaño un salón, una república del espíritu presidida por la belleza. Será siempre difícil ejercer de manera noble y fructífera a la vez la profesión de literato sin exponerse a la difamación, a la calumnia de los impotentes, a la envidia de los ricos, esa envidia que es un castigo, a las venganzas de la mediocridad burguesa. Pero lo que es difícil en una monarquía templada o en una república regular resulta casi impracticable en una especie de caos donde cada cual
como un vigilante de la seguridad de la opinión, actúa de policía en provecho de sus vicios o de sus virtudes. Todo es uno y lo mismo. Donde un poeta o un novelista de un país de esclavos es un escritor detestable a los ojos de un crítico abolicionista, donde no se sabe qué escándalo es mayor, si la indecencia del cinismo o la imperturbabilidad de la hipocresía bíblica. Quemar negros encadenados, culpables de haber sentido en su mejilla negra el hormigueo del rubor honorable, disparar el revólver en el patio de butacas de un teatro, establecer la poligamia en los paraísos del oeste, que los salvajes, un término que me parece una injusticia, no habían manchado aún con esas vergonzosas utopías. Un collar sobre los muros, sin duda, para consagrar el principio de la libertad ilimitada, la curación de las enfermedades de 9 meses. Tales son algunos de los rasgos sobresalientes, algunas de las ilustraciones morales del noble país de Franklin, el inventor de la moral demostrador, el héroe de un siglo entregado a la materia. Es conveniente atraer sin cesar la mirada sobre esas maravillas de brutalidad en una época en que la americanomanía se ha convertido casi en una pasión de buen tono, hasta el punto de que un arzobispo ha podido prometernos en serio que la providencia nos llamaría muy pronto a gozar de este ideal transatlántico. Semejante medio social engendra por fuerza unos errores literarios correspondientes. Contra estos, Poe reaccionó tan a menudo como pudo y lo hizo con toda su fuerza. No debe, pues, extrañarnos que los escritores estadounidenses, aunque reconozcan su singular potencia como poeta y como cuentista, hayan querido siempre anular su valía como crítico. En un país donde la idea de utilidad, la más hostil del mundo al concepto de belleza, supera y domina todas las demás cosas, el crítico perfecto será el más honorable, es decir, aquel que cumpla los deseos y tendencias de su público, aquel que confunda las facultades y los géneros de producción y asigne a todos un objetivo único, aquel que busque en un libro de poesía los medios de perfeccionar la conciencia. Naturalmente llegará a sentir un menor interés por las bellezas reales y positivas de la poesía, y le sorprenderán también menos las imperfecciones e incluso los defectos en la ejecución. Edgar Allan Poe, por el contrario, dividió el mundo del espíritu en intelecto puro, gusto y sentido moral, y aplicó la crítica a una de esas tres divisiones según perteneciera al objeto de su análisis a una de ellas. Era ante todo sensible a la perfección del plan y a la corrección de la ejecución, desmontando las obras literarias como piezas mecánicas defectuosas para el fin que quería alcanzar, anotando con cuidado los defectos de fabricación y cuando pasaba al detalle de la obra, a su expresión plástica, al estilo, en una palabra, expurgando sin omisión las faltas de prosodia, los errores gramaticales y toda esa masa de escoria que en los escritores no artistas manchan las mejores intenciones y deforman las más nobles concepciones. Para él la imaginación es la reina de las facultades, pero por esa palabra entiende algo más grande que lo que entiende la mayoría de los lectores. La imaginación no es la fantasía, ni tampoco la sensibilidad, aunque resulte difícil concebir un hombre imaginativo que no sea sensible. La imaginación es una facultad casi divina que percibe ante todo, más allá de los métodos filosóficos, las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías. Los honores y las funciones que confiere a esa facultad le dan una valía tal, al menos cuando se ha comprendido bien el pensamiento del autor, que un sabio sin imaginación solo aparece ya como un sabio falso, o por lo menos como uno incompleto. Entre los géneros literarios en que la imaginación puede lograr los resultados más curiosos y recoger tesoros, no los más ricos ni los más preciosos, estos pertenecen a la poesía, pero sí los más numerosos y variados, hay uno especialmente dilecto a Poe: la novela corta. Tiene sobre la novela de grandes proporciones la inmensa ventaja de que su brevedad aumenta la intensidad del efecto. Esa lectura, que puede hacerse de un tirón, deja en el espíritu un recuerdo mucho más poderoso que una lectura partida, interrumpida con frecuencia por el bullicio de los quehaceres y el cuidado de los intereses mundanos. La unidad de impresión, la totalidad de efecto, es una ventaja inmensa que puede dar a ese género de composición una superioridad completamente especial, hasta el punto de que una novela corta, muy breve,
lo cual es sin duda un defecto, es aún más valiosa que una novela corta demasiado extensa. El artista, si es hábil, no ajustará sus pensamientos a los incidentes, sino que, tras haber concebido deliberadamente, siguiendo su propósito, un efecto que quiere producir, inventará los incidentes y combinará los acontecimientos más apropiados para conseguir el efecto deseado. Si la primera frase no está escrita con el fin de preparar esa impresión final, la obra será defectuosa desde el principio. En toda la composición no debe deslizarse una sola palabra que no contenga una intención, que no tienda, directa o indirectamente, a completar el propósito premeditado. Hay un punto por el cual la novela corta supera incluso al poema. El ritmo es necesario para el desarrollo de la idea de belleza, que es la finalidad más grande y más noble del poema. Ahora bien, los artificios del ritmo son un obstáculo insuperable para ese desarrollo minucioso de pensamientos y de expresiones que tiene por objeto la verdad. Porque esta puede ser a menudo el fin de la novela corta y el razonamiento, el mejor instrumento para la construcción de una novela corta perfecta. Por eso, tal género de composición, que no está situado a tanta altura como la poesía pura, puede proporcionar productos más variados y más fácilmente apreciables para la generalidad de los lectores. Además, el autor de una novela corta tiene a su disposición una multitud de tonos, de matices de lenguaje. El tono razonador, el sarcástico, el humorístico, que la poesía repudia porque los considera como disonancias, ultrajes a la belleza pura. Y eso es lo que hace también que el autor, que persigue en una novela corta la simple finalidad de la belleza, trabaje con gran desventaja, privado como está del instrumento más útil, el ritmo. Sé que en todas las literaturas se han realizado esfuerzos, con frecuencia felices, para crear cuentos puramente poéticos. El mismo Edgar Allan Poe los ha compuesto muy bellos, pero son luchas y esfuerzos que solo sirven para demostrar la fuerza de los verdaderos medios adaptados a los fines correspondientes. Y no estoy lejos de creer que en algunos autores, los mayores que puedan elegirse, esas tentativas heroicas provenían de una desesperación. Genus irritabile vatum. Es ya sabido que los poetas, empleando la palabra en su más amplia acepción e incluyendo en ella todos los artistas, son de una raza irritable. Pero el por qué no me parece tan generalmente comprendido. Un artista es solo un artista gracias a su sentido exquisito de la belleza, el cual le proporciona unos goces embriagadores, aunque implica al mismo tiempo un sentido igualmente exquisito de toda deformidad y de toda desproporción. Así, un agravio, una injusticia hecha a un poeta de verdad, le exaspera hasta tal grado que parece, para un criterio ordinario, completamente desproporcionado en relación con la injusticia cometida. Los poetas ven la injusticia nunca allí donde no existe, sino sobradas veces allí donde unos ojos no poéticos no la ven en absoluto. Así, la famosa irritabilidad poética no tiene relación con el temperamento, entendido en el sentido vulgar, sino con una clarividencia más que corriente relativa a lo falso y a lo injusto. Esa clarividencia no es otra cosa que un corolario de la viva percepción de lo cierto, de la justicia, de la proporción, de la belleza, en una palabra. Pero hay algo bien claro, y es que el hombre no irritabilis, a juicio del vulgo, no es poeta ni por asomo. Así habla el poeta mismo, mientras prepara una excelente e irrefutable apología para todos los de su raza. Esta sensibilidad la llevaba Poe a los asuntos literarios, y la suma importancia que daba a la poesía le inducía a menudo a adoptar un tono en que, a juicio de los débiles, se dejaba notar demasiado la superioridad. He destacado ya, me parece, que varios de los prejuicios que tenía él que combatir sobre las ideas falsas, sobre los juicios vulgares que circulaban a su alrededor, han infectado desde hace mucho tiempo la prensa francesa. No será, pues, inútil el dar cuenta sumaria de algunas de sus opiniones más trascendentales referentes a la composición poética. El paralelismo del error hará muy fácil la aplicación. Pero ante todo debo decir que una vez adjudicada su parte al poeta natural e innato, Poe adjudicaba a otra la ciencia, al trabajo y al análisis, parte que parecerá exorbitante a los orgullosos no eruditos. No solo realizó esfuerzos considerables para someter a su voluntad el demonio fugaz de los minutos felices, para evocar a su gusto esas sensaciones exquisitas, esas apetencias espirituales,
esos estados de salud poética tan raros y preciosos que podría considerárselos realmente como gracias exteriores al hombre y como visitas externas, sino que también ha sometido la inspiración al método, al análisis más severo. La elección de medios. Vuelve a ella sin cesar, insiste con una elocuencia sabia sobre la adecuación del medio al efecto, sobre el uso de la rima, sobre el perfeccionamiento del estribillo, sobre la adaptación del ritmo al sentimiento. Afirmaba que quien no sabe captar lo intangible no es poeta, que sólo lo es aquel que es dueño de su memoria, soberano de las palabras, registro de sus propios sentimientos y siempre dispuesto a dejarse ojear. Todo por el desenlace, repite a menudo. Un soneto mismo requiere un plan, y la construcción, la armazón, por así decirlo, es la garantía más importante de la vida misteriosa de las obras del espíritu. Recurro naturalmente al artículo titulado El principio poético, y encuentro en él desde el comienzo una vigorosa propuesta contra lo que se podría llamar, en materia de poesía, la herejía de la longitud o de la dimensión, el valor absurdo atribuido a los poemas extensos. Un poema largo no existe. Lo que se entiende por un poema largo es una perfecta contradicción de términos. En efecto, un poema solo merece ese título en tanto que excita, que arrebata el alma, y la valía positiva de un poema está en relación directa con esa excitación, con ese arrobamiento del alma. Pero por necesidad psicológica, todas las excitaciones son fugaces y transitorias. Ese estado singular en el cual el alma del lector ha sido, digámoslo así, atraída a la fuerza, no durará seguramente tanto como la lectura de tal poema, que supera la tenacidad del entusiasmo del que es capaz la naturaleza humana. He condenado aquí, por supuesto, el poema épico, porque una obra de esa dimensión no puede ser considerada como poética, sino en tanto se sacrifique la condición vital de toda obra de arte, la unidad. No quiero hablar de la unidad en la concepción, sino de la unidad en la impresión, de la totalidad del efecto, como ya he dicho cuando he comparado la novela con la novela corta. El poema épico se nos aparece, pues, estéticamente hablando, como una paradoja. Es posible que las edades antiguas hayan producido series de poemas líricos reunidas con posterioridad por los compiladores en poemas épicos, pero toda intención épica proviene sin duda de un sentido imperfecto del arte. La época de esas anomalías artísticas ha pasado, y es incluso muy dudoso que un poema largo haya podido ser nunca auténticamente popular en toda la fuerza de las palabras. Hay que añadir que un poema demasiado corto, aquel que no proporciona un pabulum suficiente a la excitación creada, aquel que no es igual a la apetencia natural del lector, es también muy defectuoso. Por brillante e intenso que sea el efecto, no es duradero. La memoria no lo retiene. Es como un sello que, colocado con demasiada ligereza, demasiado apresuradamente, no ha tenido tiempo de imponer su imagen al lacre. Pero hay otra herejía que, gracias a la hipocresía, a la cerrazón y a la bajeza de los espíritus, es mucho más temible y tiene probabilidades de durar mucho más tiempo. Un error de vida más dura. Me refiero a la herejía de la enseñanza, la cual comprende como corolarios inevitables la herejía de la pasión, de la verdad y de la moral. Una multitud de personas creen que el fin de la poesía es una enseñanza cualquiera, que ella debe unas veces fortificar la conciencia, otras perfeccionar las costumbres, y algunas más, en fin, demostrar algo que sea útil. Edgar Allan Poe pretende que los estadounidenses han amparado en particular esa heterodoxa idea. Ay, no es necesario ir hasta Boston para encontrar la herejía en cuestión. Aquí mismo nos asedia y a diario asalta a la verdadera poesía. La poesía, a poco que quiera uno descender a su interior, interrogar a su alma, evocar sus recuerdos de entusiasmo, no tiene otro fin que ella misma. No puede tener otro, que ningún poema será tan grande, tan noble, tan verdaderamente digno del nombre de poema como aquel que haya sido escrito por el solo placer de escribirlo. No quiero decir que la poesía no ennoblezca las costumbres, compréndaseme bien, que su resultado final no sea elevar al hombre por encima del nivel de los intereses vulgares. Eso sería evidentemente un absurdo. Digo que, si el poeta ha perseguido un fin moral, habrá disminuido su fuerza poética, y no es imprudente apostar que su obra será mala.
La poesía no puede, bajo pena de muerte o desfallecimiento, asimilarse a la ciencia o a la moral. No tiene la verdad por objetivo. Es ella misma, su objetivo. Los modos de demostración de la verdad son distintos y están en otra parte. La verdad no tiene nada que hacer con las canciones. Todo lo que constituye el encanto, la gracia, lo irresistible de una canción, quitará a la verdad su autoridad y su poder. Frío, tranquilo, impasible. El humor demostrativo rechaza los diamantes y las flores de la musa. Es pues completamente contrario al humor poético. El intelecto puro tiende a la verdad, el gusto nos muestra la belleza y el sentido moral nos enseña el deber. Es cierto que el sentido del justo medio tiene íntimas conexiones con los dos extremos y no está separado del sentido moral más que por una diferencia tan ligera que Aristóteles no vaciló en colocar entre las virtudes algunas de sus delicadas operaciones. Por eso lo que exaspera sobre todo al hombre de gusto en el espectáculo del vicio es su deformidad, su desproporción. El vicio ataca a lo justo y a lo verdadero, revela el intelecto y la conciencia, pero como ultraje a la armonía, como disonancia, herirá más especialmente a ciertos espíritus poéticos, y no creo que escandaliza a nadie considerar toda infracción a la moral, a lo bello moral, como una especie de falta contra el ritmo y la prosodia universales. Es ese admirable, ese inmortal instinto de lo bello lo que nos hace contemplar la tierra y sus espectáculos como un bosquejo, como una correspondencia del cielo, la sed insaciable de todo lo que está más allá y que revela vida, es la prueba más viva de nuestra inmortalidad. Es a la vez, por la poesía y a través de ella, por la música y a través de ella, como entrevé el alma los esplendores situados detrás de la tumba. Y cuando un poema exquisito hace brotar las lágrimas de los ojos, estas no son la prueba de un exceso de goce, sino más bien el testimonio de una melancolía irritada, de una solicitud de los nervios, de una naturaleza desterrada en lo imperfecto y que quisiera apoderarse inmediatamente en esta tierra misma de un paraíso revelado. La manifestación de ese principio está en un entusiasmo, en una excitación del alma, un entusiasmo completamente independiente de la pasión, que es la ebriedad del corazón, y de la verdad, que es el alimento de la razón. Porque la pasión es natural, demasiado natural para no traer un tono hiriente, discordante en el dominio de la belleza pura, demasiado familiar y violento para no escandalizar los puros deseos, las graciosas melancolías y las nobles desesperaciones que habitan en las regiones sobrenaturales de la poesía. Esta extraordinaria elevación, esta exquisita delicadeza, este acento de inmortalidad que Edgar Allan Poe exige de la musa, lejos de hacerle menos atento a las prácticas de la ejecución, le han impulsado a agudizar sin tregua su genio práctico. Muchas personas, sobre todo aquellas que han leído el singular poema titulado El Cuervo, se mostrarían escandalizadas si analizase yo el artículo en que nuestro poeta, con ingenuidad en apariencia, pero con una ligera impertinencia que no puedo censurar, explica minuciosamente el modo de construcción que ha empleado, la adaptación del ritmo, la elección de un estribillo, el más breve posible y el más susceptible de aplicaciones variadas y al mismo tiempo el más representativo de melancolía y de desesperación, ornado de una rima, la más sonora de todas, Nevermore, nunca más. La elección de un ave capaz de imitar la voz humana, pero de un ave, el cuervo, marcada en la imaginación popular con un carácter funesto y fatal. La elección del tono más poético de todo, el melancólico, del sentimiento más poético, el amor por una muerta, etc. Y no colocaré, dice él, al héroe de mi poema en un medio pobre, porque la pobreza es trivial y contraria a la idea de belleza. Su melancolía tendrá por cobijo una habitación magnífica y poéticamente amueblada. El lector sorprenderá en varias de las novelas cortas de Poe síntomas curiosos de ese gusto inmoderado por las bellas formas, sobre todo por las más singulares, por los adornos y las suntuosidades orientales. Ya he dicho que ese artículo me parecía cargado de una ligera impertinencia. Los partidarios de la inspiración no dejarían de encontrar en él, a pesar de todo, una blasfemia y una profanación.
pero creo que para ellos en especial ha sido escrito ese artículo. De igual modo que ciertos escritores simulan el abandono y tienden a la obra maestra con los ojos cerrados, llenos de confianza en el desorden y esperando que los caracteres arrojados al techo caigan en forma de poema sobre el suelo, así Edgar Allan Poe, uno de los hombres más inspirados que conozco, ha añadido afectación a la hora de ocultar la espontaneidad, de simular la sangre fría y la deliberación. Creo poder alabarme, dice él con un orgullo divertido y que no encuentro de mal gusto, de que ningún punto de mi composición se ha dejado al azar, y marcha la obra entera paso a paso hacia su fin con la precisión y la lógica rigurosa de un problema matemático. Solamente, digo yo, los aficionados al azar, los fatalistas de la inspiración y los fanáticos del verso asonantado, pueden encontrar extraños estos pequeños detalles. No hay pequeños detalles en materia de arte. A propósito de versos asonantados, añadiré que Poe daba suma importancia a la rima y que en el análisis que ha hecho del placer matemático y musical que el espíritu extrae de la rima, ha puesto tanto cuidado, tanta sutileza como en todos los temas que se relacionan con el oficio poético. De igual modo que demostró que el estribillo es susceptible de aplicaciones infinitamente variadas, intentó también rejuvenecer y aumentar el placer de la rima, añadiéndole ese elemento inesperado, la singularidad, que es una especie de condicionamiento indispensable de toda belleza. Hace frecuentemente un empleo feliz de las repeticiones del mismo verso o de varios versos, de las reapariciones obstinadas de frases que simulan las obsesiones de la melancolía o de la idea fija, del estribillo puro y simple, pero traído a su lugar de varias maneras diferentes, del estribillo con variantes que representa la indolencia y la distracción, de las rimas redobladas o triplicadas, y también de un género de rima que introduce en la poesía moderna, aunque con mayor precisión e intención, las sorpresas del verso leonino. Es evidente que el valor de todos esos medios solo puede comprobarse mediante su aplicación, y una traducción de unos poemas tan deliberados, tan concentrados, puede ser un sueño acariciante, pero nada más que un sueño. Poe ha escrito poca poesía. Ha expresado algunas veces su pesar por no poder entregarse, no más a menudo, sino exclusivamente a ese género de trabajo que consideraba como el más noble. Pero su poesía posee siempre un poderoso efecto. No es la efusión ardiente de Byron, no es la melancolía suave, armoniosa y distinguida de Tennyson, por el cual sentía él, dicho sea de pasado, una admiración casi fraternal. Es algo profundo y reflectante, como el ensueño, misterioso y perfecto, como el cristal. No necesito, supongo, añadir que los críticos estadounidenses han denigrado con frecuencia esa poesía. Hace muy poco encontré en un diccionario de biografías estadounidenses un artículo en que se la tildaba terminantemente de extraña, en que se confesaba que era de temer que esa musa de sabio loco hiciera escuela en el glorioso país de la moral útil, y donde, en fin, se lamentaba que Poe no hubiese aplicado sus talentos a la expresión de las verdades morales, en vez de malgastarlos en busca de un ideal extraño, y de prodigar en sus versos voluptuosidad misteriosa, ciertamente, pero sensual. Conocemos esa leal esgrima. Los reproches que los malos críticos hacen a los buenos poetas son los mismos en todos los países. Leyendo ese artículo me parecía leer la traducción de una de esas numerosas requisitorias redactadas por los críticos parisinos contra aquellos de nuestros poetas más enamorados de la perfección. Nuestros preferidos son fáciles de adivinar, y toda alma enamorada de la poesía pura me comprenderá cuando yo diga que entre nuestra raza antipoética Víctor Hugo sería menos admirado si fuese perfecto, y que sólo ha podido hacerse perdonar su genio lírico, introduciendo la fuerza y brutalmente en su poesía lo que Edgar Allan Poe consideraba como la herejía capital moderna, la enseñanza. Charles Baudelaire.